El alcalde Daniel Jadue de Recoleta descartó retorno a clases 100% presenciales. Nadie lo puede imponer, al menos en su comuna. Ahí está lo que destaca el mostrador. Ni con este gobierno ni con nuestro gobierno. Alcalde Daniel Jadue desestimó retorno a clases presenciales en Recoleta por alza de casos COVID. A días del retorno a clases desde Recoleta, el alcalde Jadue avisó que en la comuna no habrá un retorno 100% presencial, pese a la orden del Ministerio de Educación. Ni con este gobierno ni con el gobierno nuestro, que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición. ¿Qué opinión tiene usted respecto de las clases? A ver, cuando tú manejas el automóvil tienes que mirar el velocímetro, el combustible, el tacómetro, lo vas mirando. Y según eso vas haciendo los ajustes del momento. Yo no puedo, en este momento, tomar decisiones taxativas respecto a lo que va a pasar en 1 o 2 meses más. No se puede. Creo que hay que tener la flexibilidad suficiente como para dar un viraje de timón si se requiere. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista epidemiológico básico, que es lo que hemos visto durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho, qué es lo que implica los pics de pacientes habitualmente? El regreso de vacaciones. Y todavía hay gente de vacaciones y esa gente vuelve a finales de febrero. Claro. Ergo, vamos a seguir teniendo cifras elevadas, o al menos importantes, no sé si tanto como ahora, mínimo hasta mediados de marzo. Mínimo. Sí. Entonces sería muy factible que dependiendo de las condiciones, no fuera posible la entrada a clases de inmediato. ¿Pero cuáles condiciones, doctor? Porque es evidente que estamos frente a 2 terremotos, ¿no? Un terremoto del COVID y el otro es la cantidad de niños, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Terremoto económico, que no han ido a clases, que no tienen, que las clases online es un mito, porque no tienen ni la plata para la conexión o no tienen simplemente conexión. Los niños que están abandonando el colegio están trabajando. Sí. O sea, ese es un tremendo terremoto. Yo solo quiero recordar, Francia, que es un país que tiene bastante más recursos que nosotros, el presidente Macron fue en las primeras cosas de una cadena nacional para decir que él no iba a permitir que cerraran los colegios. Por 2 razones. Porque había niños que estaban expuestos a violencia de todo tipo en sus poblaciones, sexual incluyendo. Y la principal, porque en el colegio recibían el único plato de comida que tenían al día. Eso pasa en Chile también. Eso lo dijo el presidente francés en Francia. Real, sí. Y lo cumplió y se ha hecho así. ¿No es razón suficiente para que en Chile hagamos lo mismo? O sea, parece un argumento bastante sólido. Perdón, si uno pone condiciones, por eso pregunto, si condición de la vacuna, que los niños estén vacunados. Se dice que en algunos colegios hasta el 80%. Que los profesores estén vacunados. Sí. Pero seguir diciendo que bajo ninguna condición voy a permitir que los niños de Recoleta, de La Pincoya, de Puente Alto, de Antofagasta, de donde sea, no vayan a clases presenciales. Estamos a 2 semanas, ¿ah? Sí, estamos a 2 semanas. No estamos a 2 meses. Concuerdo con usted, Mónica, pero la verdad que creo que es demasiado taxativo. Es demasiado definitivo el alcalde Jadue. Se está adelantando un poco. Yo creo. Porque además te van a enfrentar, bueno, hay problemas, una crisis pedagógica incluso podríamos decirlo, porque naturalmente que el teletrabajo, la teleeducación no ha resuelto temas de contenido. El punto es que la propuesta de esta educación a distancia se aplica con el mismo programa de estudio y por tanto no hubo ajuste. Yo lo viví con mi señora que es profesora, yo soy profesor universitario y nosotros dentro de la marcha tuvimos que aplicar remediales para solucionar la cuestión educativa. El punto que es cuáles son las certezas que se pueden dar en materia sanitaria para tener un futuro que sea resuelto y sepamos con claridad que esto va a ir a la baja. Yo la verdad que soy bastante pesimista en ese sentido, porque no solo con la gente que está vacunada, también tienes un sector de la población que cree que esto no existe, que no hay que vacunarse y que no solo no se están vacunando ellos o ellas, están impidiendo que sus hijos e hijas se vacunen. Entonces, es otras variables que también están jugando y que pueden entorpecer este proceso. No sé si usted coincide conmigo, sí, por supuesto, doctor. Para uno que lo ve desde un punto de vista público, macro, el hecho de que aún exista gente que rechace la vacunación, rechace que se vacune su familia, es un problema no solamente por ellos, sino porque esos pacientes uno sabe que al momento de enfermarse son un reservorio importante
ya, como decimos, digamos, eventualmente son una cápsula de Petri que anda por la calle para cultivo. Esa es la verdad de las cosas. Chuta. Entonces, las cargas virales en esos pacientes son mucho mayores. Entonces, desde ese punto de vista es un problema. ¿Qué condiciones creo yo que es como fundamental para pensar en volver a clase así definitivamente? Que los contagios vayan disminuyendo. Claro, yo creo que esa sería una premisa. Yo creo que eso es básico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso nosotros tenemos que el testeo que se está haciendo es muy bajo, tenemos la autodenuncia. Creo que lo único que habla, desgraciadamente, de esto son los pacientes hospitalizados y el número de fallecidos. Son las únicas cifras, Indicadores como concretos. fehacientes que tenemos en este momento. Mira, el ministro de Salud le respondió al alcalde Jadwe respecto de este tema de las clases, si los niños vuelven o no vuelven a clases en Recoleta. Esto planteó hoy en el punto, ahí en el matinal de la salud. Veamos. Yo creo, Karina, que hay que conversarlo eso con el alcalde, con el ministro de Salud, de Educación, perdón. Pero también aquí, lamento decirlo, yo hablo mucho con Daniel Jadwe, no tengo problemas en conversar con él, pero el presidente electo, Gabriel Boric, ha dicho todo lo contrario, que los niños deben entrar a clase y tener presencialidad. Entonces yo creo que hay una discrepancia interna más bien entre el nuevo grupo que va a gobernar el país y yo creo que ellos también tienen que conversar. Nosotros estamos llanos a conversar, a dialogar, a discutir y ver cuáles son las condiciones que quisieran ellos o que quisiera el alcalde Jadwe que se cumplieran para poder volver a la presencialidad, pero como ha dicho la subsecretaria, es fundamental por razones de educación, por razones de salud mental, por razones incluso de alimentación, del bienestar de la familia, que los niños vuelvan a la presencialidad. El ministro hace referencia a las palabras de Gabriel Boric en la ENADE y en otras plataformas, en otros escenarios, en el que ha dicho que, claro, los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir. ¿Existe consenso de que el colegio es un lugar seguro? Que la brecha educacional que se está dando en nuestros estudiantes a partir de la pandemia es gigantesca y que recuperar esa brecha se hace cada vez más difícil y que el proceso de vacunación está avanzando. Entonces, ¿es un lugar seguro? La autoridad es clara respecto a aquello. Y estas cosas de que en mi comuna no, nadie puede obligar, efectivamente nadie puede obligar, pero hay que incentivar, creo, al menos la presencialidad en las salas. Deberíamos procurar tener al ministro de Educación aquí, en este panel. Porque el ministro de Educación próximo, ¿sí? No el actual, el próximo, que es un maestro que, hablando del buen periodismo, vi otro día un reportaje maravilloso sobre sus alumnos. ¿Ya? Cómo sus cursos, los alumnos más vulnerables, se fueron muriendo, perdiendo, sin seguir un camino a pesar de sus talentos, y otros sí. Yo creo que ese hombre conoce bien la realidad de la educación y el drama que están viviendo las poblaciones vulnerables. Claro. Sería muy interesante poder tenerlo, porque yo creo que a 2 semanas del inicio de las clases, las familias chilenas necesitan tener algún grado de certeza de lo que va a ocurrir.